Bien, queridos hermanos, pues vamos a seguir hablando de la providencia de Dios. Como ya expliqué el domingo pasado, la providencia de Dios no es precisamente una cuestión de que Dios provea cosas, sino de que Dios prevé las cosas. Una cosa es proveer y otra cosa es prever. Y naturalmente que Dios también es quien nos provee de todo, puesto que Él ha creado la tierra, y en la tierra, con su fruto y con el trabajo de nuestras manos, es la que nos ofrece sus productos para que podamos vivir. En ese sentido, Dios también provee. Pero la doctrina de la providencia, ya dije que se refiere a la previsión que Dios tiene. De tal manera que no solamente es una previsión, sino que es el desarrollo de un plan. Es el desarrollo de un programa. Dios, como gobernante supremo del universo, como hacedor del universo, Dios tiene efectivamente un plan, un programa. Y hemos de decir que ese programa, ese plan, como buen gobernante que es, se desarrolla perfectamente. Pero no sin oposición. Hay una oposición encarnizada. De ahí se establece la tensión que existe en el mundo en relación a la providencia de Dios, es decir, al gobierno de Dios. Cuando leemos los libros bíblicos, no solo del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que efectivamente existe una oposición a Dios. Una oposición no pequeña, no insignificante, no es débil, es una oposición rabiosa incluso. Basta con leer el libro de Apocalipsis, basta con leer las cartas del apóstol Juan, del apóstol Pablo en muchas de sus cartas igualmente, la carta a los Efesios, cuando habla de esa lucha que hay invisible, pero real, esa lucha que hay no contra carne y sangre, sino contra esas potestades, esas fuerzas invisibles, espirituales, que se oponen a todo lo que Dios quiere. Y por tanto vivimos, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí, pero siempre es necesario reforzarlo, vivimos dentro de un campo de batalla. Hay una guerra alrededor nuestro y nosotros estamos dentro de ella también, estamos involucrados en esa guerra. Pero podemos dar gracias a Dios de que Él es un gobernante todopoderoso. El Antiguo Testamento nos muestra cómo los reyes o gobernantes de este mundo no pueden jamás triunfar. Están ahí, hacen sus malas obras, se oponen a Dios, destruyen muchas cosas, atosigan y hacen también mal dentro del propio pueblo de Dios. Eso es así, siempre bajo la dirección de un espíritu maligno, pero nunca podrán triunfar. Eso es una gran consolación para los cristianos, el saber que al fin de todo el reino de Dios se ha de consumar y realizar para toda la eternidad. Yo os recomiendo que leáis una vez más, como hemos estado estudiando hasta no hace mucho, el libro de Apocalipsis. Es un libro increíblemente duro, puesto que se ve de una manera descarnada, de una manera abierta, esa guerra, esa lucha entre los poderes del mal que están ahí. Y no podemos ignorarlos. No vale para nada, absolutamente para nada, no sirve de nada el hacer ver como que no existen, que no queremos referirnos a ellos, que no nos queremos molestar, porque claro, son pensamientos que traen zozobra, que traen preocupación, el saber que en el mundo hay fuerzas satánicas que intentan destruir la obra de Dios. Eso es así. No hay ningún paliativo, no hay otra forma de explicarlo. Pero nosotros estamos hablando de la parte triunfadora. Dios tiene sus planes.
la misma Escritura nos afirma de una manera rotunda que ese Dios dirige el mundo que Él ha creado. Dio leyes, estableció leyes para el gobierno de ese mundo. Me refiero a las leyes físicas, a las leyes de la naturaleza, pero también ha puesto en el corazón humano unas leyes morales. Eso lo hizo desde un principio, y tendríamos que recordar siempre el origen de las cosas, de cómo la Biblia nos cuenta la creación del ser humano y cómo, una vez creado a la imagen y semejanza de Dios y de haber recibido un don extraordinario para que pudiera gobernar la tierra entera, señorear sobre la tierra entera. Una vez que esto ocurrió, después vino la tentación, vino la caída. Y quiero recordaros a todos que el origen de este conflicto en el que todavía vivimos, todo lo que ocurre de negativo, de dramático en la vida, tiene su raíz y origen en la caída del ser humano, en la pérdida de la inocencia y en la pérdida de atributos que el ser humano tuvo en un principio, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios quedó rota por la rebelión y la ambición. Fue precisamente la ambición de ser igual que Dios. Y esa ambición pervive todavía, está aquí, en este mundo. Vemos en la humanidad, en el mundo incrédulo, en el mundo que ha establecido su propio gobierno, sus propias leyes, sus propios propósitos, vemos un afán de destruir el gobierno de Dios. De manera que hay ese choque necesario y vemos que no existe una verdadera manifestación de inocencia o de la imagen de Dios que en un principio tuvo el ser humano. Bien, esa cuestión creo que la debemos de mantener siempre en nuestra mente, porque muchas personas, cuando les hablamos de la providencia de Dios, del buen gobierno de Dios, pues muchas personas dicen, bueno, pero si lo que vemos alrededor nuestro parece como si Dios no existiera. No hace más de 50 años, o tal vez menos, se empezó a hablar de la teología de la muerte de Dios. La idea era que Dios había muerto. ¿Y de dónde venía esto? Es una manera de decir, en realidad Dios no existe. Y la argumentación, aunque la propuso pues, un famoso eclesiástico y filósofo, sin embargo la argumentación es la misma que se hace mucha gente en la calle. Porque dicen, si Dios existiera, ¿cómo puede ser que haya tantas guerras y destrucciones y enfermedades y epidemias y terremotos y todas estas cosas? ¿Cómo puede ser que haya tanto sufrimiento y tanto dolor en la tierra? Ese es un argumento que está en la calle. Y entonces nos proponen aquí que una de dos, o que Dios no existe, o que no se puede entender ese drama, esa terrible presencia del dolor, del mal y del pecado en general. Bueno, pues naturalmente esa es una manera en que la lógica humana, la razón humana, que es una razón incompleta, imperfecta, pues quiere resolver ese enigma. La Biblia nos lo presenta como una cosa resuelta. Naturalmente que Dios creó en el principio los cielos y la tierra y todas las cosas que Él hizo eran buenas. Y lo he explicado ya muchas veces, Dios es único en sus atributos, en su existencia, en su carácter, no hay otro como Él. Y en el momento en que Dios creó otros seres, y nadie le pregunte a Dios por qué lo hizo, porque
¿Cómo podemos interrogar a Dios y decirle, pero tú, ¿qué has hecho? ¿Qué haces? Pues Dios no nos va a responder eso, o mejor dicho, en las Escrituras nos contesta claramente que esa pregunta es una pregunta vacía. Ni podemos entender, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Y como los cielos y la tierra están separados, así sus pensamientos y los nuestros están separados. De manera que es muy lamentable cuando uno escucha, incluso a personas que teóricamente son cristianas, y uno escucha cosas como, ¿y por qué hace Dios esto? ¿Y por qué? Esa pregunta es una pregunta casi ofensiva. Nosotros nunca sabremos el por qué, excepto que creamos que Dios está realizando su obra de gobierno del mundo, que incluye también todas estas cosas que vemos aquí. ¿Por qué? Porque aquel ser humano que Dios creó en un principio, aquel ser que era portador de su imagen y semejanza, que fue creado en inocencia, en un estado de inocencia, también recibió un don grandioso, el don de la libertad suya. Adán y Eva, naturalmente, no nacieron ni fueron creados con un condicionamiento o una inclinación al mal. No. Su conciencia, su pensamiento, su voluntad tenían la impronta de la libertad de Dios. La tenían. Pero claro, ellos no eran dioses, no eran dioses. Y en esa libertad que recibieron cabía también la posibilidad de ir a un lado o de ir a otro lado, de perseverar en el bien o de inclinarse al mal. El mal que ya existía por la misma razón que los ángeles que Dios había creado, los espíritus que Dios había creado, también recibieron la libertad de permanecer en obediencia o de rebelarse contra Dios. Y algunos de ellos se rebelaron contra Dios, quisieron ser como Dios, y desde entonces viene la pugna, la lucha, la contradicción a la autoridad de Dios. De manera que lo que tenemos aquí es una lucha de autoridades, es una lucha por el poder absoluto. Dios detenta ese poder absoluto, Dios lo tiene ya, pero ahí tenemos el espíritu de contradicción y de rebelión que luego se manifiesta aquí en la tierra también en el ser humano. Por eso no nos hagamos ilusiones de que las grandes reformas que los hombres, los humanos, quieren hacer en el mundo, y hablo de las reformas teóricas de la propia personalidad del hombre, la propia personalidad humana, eso que los filósofos de ciertas ideas llamaban el nuevo hombre, vamos a hacer un nuevo hombre, una nueva persona. Eso no existe. Es más, resulta ridículo cuando vemos los resultados de esa nueva persona, de esos lavados de cerebro, de esas filosofías, de esas maneras de tratar al ser humano para convertirlos a todos en máquinas o en robots, con un pensamiento único, a la fuerza incluso. Todo eso es absurdo, eso no puede de ninguna manera convertir al ser humano en una nueva criatura. La Biblia nos dice que esa nueva criatura aparece de otra manera. En nuestra relación con el Señor Jesucristo somos nuevas criaturas. El que es nacido de nuevo. La Biblia nos habla de un camino diferente, no a través de las filosofías e ideologías de este mundo, de ningún modo, porque solamente cabe a través de la conversión, del arrepentimiento, de la fe, de humillarnos ante Dios y de obedecer
sus mandamientos. Es la única forma, es la única manera. De manera que para un cristiano, para una persona que cree realmente en la palabra de Dios, ahí tenemos esa vía, porque ellos nos dice la Escritura que eso sí que es posible. Hemos de mirar algunos textos, porque yo creo que lo que estoy diciendo a todos os tiene que sonar perfectamente en bíblico, pero mejor leerlo. Y tenemos textos magníficos de las cartas, de los profetas, de muchos lugares. Dice, fijaos cómo se habla en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad. Eso se refiere a la caída, a la entrada en el pecado, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza. Hay un poder supremo del mal que también tiene su programa, también tiene su propio plan para destruir la obra de Dios. Esto puede parecer un poco de maniqueísmo. No es maniqueísmo, porque hay un poder supremo del bien, hay un poder grandioso del mal, pero no es un poder supremo. Pero es un poder suficiente como para establecer una batalla, presentar batalla al Creador. Satanás no se arredra, no echa un paso atrás. Por eso dice el libro Apocalipsis que al final, puesto que esto no tiene posibilidad de curación, al final tiene que venir la destrucción completa del mal. En esa final completa y total derrota que tiene que sufrir el mal. La creación, pues, fue sometida a vanidad. La creación, que no solamente es el mundo en que estamos, no solamente es el ser humano, la creación entera está sufriendo las consecuencias del mal, de la caída, de la rebelión satánica, todo. Por eso dice la Biblia que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. No se trata de un remozamiento, no se trata simplemente de mejorar un poco, de un retoque para que las cosas estén un poquito mejor. No, Dios dice, el fin ha llegado. Es necesario comenzar de nuevo. No con una nueva creación, pero sí con una transformación completa. No se trata de que el universo que existe hoy vaya a desaparecer y se vaya a producir una nueva creación del universo, no es esto, pero sí una renovación total, nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia. Fijaos, morará la justicia. Qué palabra, ¿verdad? Podría haber dicho otras muchas cosas también. Por supuesto que también serían verdad. ¿Dónde morará el amor? Pues sí, porque la Biblia también en otros lugares habla de ese momento glorioso, ¿verdad?, en que el amor se manifestará por encima de todas las cosas. Ahí tenemos 1 Corintios 13 para decirnos, es el amor precisamente en cuanto a cuando la fe termine, porque ya veremos las cosas, cuando en definitiva la caridad va a quedar como única expresión de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Será la caridad, el amor, el ágape. Pero mientras tanto, nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que esta criatura humana, creada a imagen de Dios, Génesis 1:26, nos dice cómo Dios establece, y aquí cómo hagamos al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fue. Qué cosa más extraordinaria es el ser humano, qué diferencia tan grande con el resto de la creación.
¿Habéis visto vosotros esas expresiones hoy día de los científicos que están buscando el punto común de otros animales y el ser humano? Los simios, ¿verdad? Y en fin, esa es una cuestión interesante porque no se rinden, no quieren aceptar que el ser humano tiene unas diferencias que no tienen nada que ver con la genética. La diferencia del ser humano y del simio, por ejemplo, hasta el simio más desarrollado y más avanzado, que genéticamente sea más parecido a nosotros, pero las diferencias no están en eso. Porque aunque lleguemos a decir es que el 99,99999% genéticamente seamos iguales, ellos preguntan, pero aún no hemos descubierto qué es lo que nos hace diferentes. Pues lo que nos hace diferentes es que nosotros tenemos la imagen de Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza, y por eso estamos hoy hablando nosotros aquí, y racionalmente entendemos de qué hablamos, y tenemos unas esperanzas, unos propósitos, tenemos una visión de vida eterna como cristianos, somos capaces de creer y de obedecer la ley de Dios por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y eso es lo que nos hace diferentes, no es la genética, no es eso, no es nuestro genoma. Porque aunque llegara el momento en que dijeran, bueno, hemos establecido ya, después de todos los análisis, que el 100% es igual, aunque fuera eso posible, con eso no son iguales, porque la diferencia, repito, que no está ahí, la diferencia está en que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, solo a nosotros, los seres humanos. Pero claro, vivimos hoy en un tiempo, eso es una de las consecuencias de ciertas ideologías y creencias, en que se quiere apartar a Dios de todo. Y para eso se establece que, al fin y al cabo, toda la naturaleza, es el culto a la naturaleza, el culto a la naturaleza, a la diosa naturaleza. Y esto es el resultado de un ateísmo latente que está ahí, en que no se quiere hablar de un Dios espíritu, de un Dios que dirige los destinos y el gobierno del universo. Un autor del siglo pasado, incluso ya nacido en el XIX, incluso, conocemos por algunos comentarios suyos, Carlos Hodge, tiene un libro muy bonito, el comentario de la Confesión de Fe de Westminster. Y en ese comentario, en uno de los puntos que toca, dice: es evidente que el propósito principal de Dios en su voluntad eterna y en sus obras de la creación también son el principal fin de todas sus disposiciones providenciales. Es decir, el propósito de Dios en la creación es lo mismo o es semejante a todas sus decisiones providenciales. Las decisiones providenciales. La venida del Mesías, del Redentor, es una decisión divina. La decisión de enviar a su propio Hijo unigénito para llevar a cabo la obra de la redención. Eso es algo establecido por Dios, dentro de su programa de gobierno. Es el punto principal, incluso, la redención del ser humano caído por la transgresión original, por el pecado original. Ahí tenemos la venida del Mesías, que viene a restablecer el plan de Dios que había sido torcido, había sido atacado por la voluntad satánica. Por eso la vida de Jesucristo hay que entenderla no simplemente pues como unos discursos pues más o menos hermosos, o como un carácter que nos presenta Jesús como hombre,
nos presenta Él en su bondad, en su misericordia, etc. Porque claro que sí, eso es así, pero detrás de eso hay otra cosa fundamental, y es que esa es la decisión divina para realizar la restauración y la redención del ser humano, nuestra salvación. No hay otro camino. Y el Señor lo habla, lo dice, lo establece. El fin suyo en la redención es el fin de nuestra liberación. Bien, así que hemos dicho el drama del ser humano es que perdió su libertad. Perdió su libertad. Cuando eso se lo decimos a un humanista, a los que creen que el centro de todas las cosas es el ser humano, porque no hay Dios para ellos, no existe, pues naturalmente ponen el grito en las nubes. ¿Cómo que no somos libres? Entonces, ¿qué somos? ¿Robots? Nos dicen, esa es una frase que siempre se repite. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Naturalmente está diciendo eso porque les está diciendo al mismo tiempo: no sois libres. Es más, eso se lo dijo a un grupo de judíos que se oponían. Parece casi increíble, ellos que conocían las Escrituras, ¿verdad? Conocían las Escrituras, como tanta gente de hoy, que conoce la Biblia, más o menos, claro. Unos más, otros menos, hay más de los menos que de los demás. Pero se lo estaba diciendo a gente que conocía la Escritura. Y les dice: el que está en pecado es esclavo del pecado. Y en ese sentido todos nosotros estamos en una esclavitud. Pero dice, en el momento que conocemos la verdad, y eso entra en los planes providenciales de Dios, nuestra salvación. En ese momento la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué cosa, ¿verdad? Más maravillosa, extraordinaria, extraordinaria. Libres, pero cambiamos de amo. Porque así como antes de conocer la verdad en Cristo Jesús, teníamos otro dueño, ahora nuestro verdadero Señor y amo es el Señor, Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo. Pasamos a ser libres en Cristo Jesús. De manera que nosotros decimos: yo creo en la libertad humana siempre que conozcamos y obedezcamos la verdad. La verdad de la Escritura, ¿no? Claro, no la verdad, la opinión de una persona o de otra, ni siquiera la interpretación particular de las Escrituras. Porque es que el drama también es que, aun teniendo la Biblia delante, con sus mandamientos, su orden, lo que es la Iglesia, lo que son los deberes de los miembros de la Iglesia y todas estas cosas, aún a pesar de eso, el drama es que cada uno hace lo que quiere. En algunos casos, naturalmente, en algunos casos. Pero eso no es la libertad verdadera. La libertad verdadera está en la obediencia. Parece un contrasentido, pero el apóstol Pablo, que habla él de su propia libertad, cómo hemos sido hechos libres, Dios nos ha hecho libres, él, sin embargo, se llama siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Él no presume de su libertad en el sentido humanista de la palabra.
ni en un sentido filosófico de la palabra, ni en un sentido práctico. Hay mucha gente que dice, pues claro que soy libre, yo hoy voy a comer esto, voy a comer lo otro, mañana me voy aquí, me voy allá, y interpretan que eso es la libertad. No, no es eso. Estamos hablando de la libertad en términos morales y espirituales, en términos de nuestro hacer en relación al propósito de Dios. Por lo tanto, fijaos que si la providencia de Dios es el gobierno de Dios, nosotros hemos de estar muy atentos a hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Su ley, sus mandamientos. De otra manera, estamos intentando falsear las cosas. Estaríamos intentando falsear. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, doulos, esclavo, casi diríamos, de Jesucristo. Pero él no se siente una persona que esté mermada en su libertad o en su potencia o en cuanto a personalidad. No, no, no. Él es siervo de Jesucristo, pero está en toda la libertad absoluta porque ha conocido la verdad. Y la verdad le ha hecho libre. Ya no está más sujeto a las ambiciones de este mundo, a la arrogancia de este mundo, a las envidias de este mundo, a los propósitos obscenos de este mundo. En definitiva, la libertad ha venido por el conocimiento de la verdad. Y nosotros, queridos hermanos, somos, hermanos y hermanas, somos nosotros participantes de ese conocimiento de la verdad, que no tiene que ser una cosa de boca, simplemente de labios, ha de ser una realidad. Eso significa que hay que tener el Espíritu del Señor, la mente del Señor, de aquel que siéndolo todo se humilló y se hizo menor que los ángeles. Fijaos la enorme diferencia en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se humilló, se despojó de su gloria, habitó entre nosotros, se hizo menor que los ángeles y se ofreció, porque no fue obligado, se ofreció de buena voluntad a dar su vida humana en una cruz por nosotros. No hay un ejemplo más grande, ni ejemplos de reyes que se hayan humillado de alguna manera. No, no, este es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, dice la Escritura. Él, siendo el número uno en todo, se humilló por debajo del cero. Es un contraste con la arrogancia que vemos en el mundo de hoy, de personas que prácticamente sin nada pretenden que son algo así como los premios Nobel de lo que sea. Esa es la contradicción tan enorme. Cuánta vanidad, cuánta ambición, yo diría, cuánta irrealidad también. ¿Cómo es posible que una persona que hoy está viva y mañana puede estar muerta, que hoy está sana y mañana puede estar enferma e inútil, cómo es posible que una persona así, un ser así, mire hacia el cielo y diga yo, aquí estoy yo, y cobre ese egoísmo, ese egocentrismo, que es uno de los más terribles pecados que existen, que eso intente desbancar la autoridad de Dios. Bien, pues, queridos hermanos, fijaos que estamos por hablar y decir cosas sobre la providencia de Dios en todo. Nuestra situación física en el mundo,
como Hodge dice también, Carlos Hodge, que la soberanía de Dios se extiende primero al mundo físico, a todo el mundo físico, todo lo que ocurre en el mundo físico. Hemos leído del Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Dice, nadie puede cambiar las cosas, no puedes variar lo que tú eres, no puedes cambiar. Y habla de cosas que indudablemente no podemos cambiar. No podemos cambiar. Hemos nacido donde hemos nacido, nos hemos criado de la manera que sea, todo eso ya no podemos cambiar, nos viene dado. Cada uno está en su lugar, pero hay personas que no quieren eso. El mundo físico dice los sucesos concretos del mundo natural dependen de la providencia de Dios. Hay un terremoto, sí, es verdad, y mueren miles, sí, pero eso está bajo el control divino. Y ya sé que eso escandaliza a las personas, y sobre todo cuando vemos hoy las imágenes del sufrimiento y del dolor, pero eso no está fuera del control divino. Por muy triviales y muy, diríamos, pequeñas que sean esos sucesos, están bajo el control de Dios. Ahí en Mateo 10 hemos leído también eso, o lo podemos leer. Los sucesos que parecen fortuitos. Leed el libro de Job, leed el libro de Proverbios, y veréis que cosas que parecen que pasan por casualidad, que no existe tal cosa como la casualidad, pero esas cosas están bajo el control y el dominio de Dios. Y yo sé que eso molesta a la persona que tiene su propia creencia, en su propia libertad, en su propia grandeza, en tu independencia. Eso le molesta muchísimo. Le molesta mucho. Pero ahí está la Escritura. Hay que conocer la Escritura. Incluso los animales mismos cumplen los propósitos de Dios. Los asuntos de los hombres, los humanos, las circunstancias de cada individuo, las acciones humanas, etc. Todo esto, incluso el pecado humano, tiene que ver con los propósitos de Dios. Y ese plan general, Dios lo tiene de tal forma trabado, de tal manera coordinado, de tal manera establecido, que nada sucede en el mundo, ni una hoja de un árbol que caiga está fuera del control divino. Por muy insignificante que eso parezca. Pero naturalmente, lo más importante, con esto sí quiero establecer la idea principal, que quede claro que estamos hablando de la providencia de Dios. Hemos dicho que era prever las cosas, prever. Alguien podría decir, hombre, entonces lo que me está diciendo usted es que Dios es una especie de mago o de adivino que sabe de antemano lo que va a pasar. Hay incluso cristianos que dicen, no lo dicen de esta manera, pero dicen, bueno, como Dios es tan poderoso y tan sabio, Dios ya sabe de antemano lo que los hombres van a hacer. Pero eso es una especie de creencia como si fuera en la adivinación. No es que Dios tenga un poder de adivinación. No, Dios no necesita adivinar nada. Es que Dios ha escrito el guión. Dios ha escrito el guión. Dios ha escrito el programa. Y por tanto sabe no solamente lo que va a pasar ahora, sino cómo va a terminar todo. No que sabe, sino que Él se lo ha propuesto. Ha escrito el guión. ¿Vosotros os imagináis cuando estamos viendo una película, si tuviéramos al lado al guionista de la película, al que escribió el guión de la película, el guionista nos podría decir, ahora pasará esto. Y podríamos decir, uy, ¿qué persona más adivina? ¿Qué adivino es? No, diría, no, si yo adivinar no adivino nada, si lo he escrito yo. Lo ha escrito Él.
Y si no se cree en eso, entonces no creemos en el Dios de la Biblia. Creemos simplemente pues, en el Dios de los deístas, que dicen, sí, un Dios que hizo las cosas y luego cada cosa va por su camino. No se preocupa Dios. Hay un Dios, dice el deísta, dice eso, ¿no? Hay un Dios, pero Dios no se preocupa de la marcha del mundo, del universo. Eso no le importa. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Ni un pájaro cae al suelo si no es por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nada. Y por eso, la película, diríamos así, esta película de la vida, este film de la vida, esta historia de la vida, Dios, que está a nuestro lado, Dios nos la ha escrito en este libro. Y por eso en el libro del Apocalipsis, en esas visiones del libro del Apocalipsis, ahí tenemos cómo se está desarrollando todo perfectamente. Y en cada visión que recibe el apóstol Juan, lo que se está haciendo es que Dios le está enseñando un trozo, un segmento de su programa. Como si estuviéramos al lado del guionista de la película, que nos dice, pues mira, ahora va a pasar esto y esto y esto, hasta aquí. Y cuando lleguemos aquí pasará esto y esto y esto. Y no es ningún adivino, el guionista no es adivino, el guionista es el autor del guión, del plan, del programa, y nosotros somos llamados a conocer esto a través de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor os bendiga. Amén.